Bien, la revolución unitaria sobrevive apenas un año y es cuando los federales se reagrupan en torno a la figura de Juan Manuel de Rosas, y es Juan Manuel de Rosas el que se queda con el poder luego del derrocamiento, luego de finalizar la guerra contra los unitarios en 1829, el que se queda con el poder en Buenos Aires, ¿sí? Rosas establece una organización muy rígida del Poder Ejecutivo porque él pide las facultades extraordinarias. Es decir, considerando el caos el caos social y político en el que se hallaba el territorio, él lo que solicita a la Junta de Representantes de Buenos Aires es las facultades extraordinarias. Es decir, la concentración de los tres poderes en su persona. Rosas asume en 1829, ¿sí? Va a gobernar, ¿sí? con una interrupción que se va a dar entre 1832 y 1835 hasta 1852. Ese periodo rosista, que ustedes lo estudiaron el año pasado, no vamos a entrar en demasiado detalle porque lo vieron ampliamente en tercer año, pero nos sirve para darle continuidad al proceso de formación del Estado argentino. El proceso de Rosas termina en 1852 y termina con la batalla de Caseros, cuando se levanta contra Rosas el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José Urquiza, contra su autoridad. Justamente una de las cuestiones que tienen que ver con este pronunciamiento de Urquiza, con este levantamiento hacia la autoridad del gobernador de Buenos Aires, tiene que ver con la organización definitiva del territorio argentino, es decir, con integrar a todo el territorio, ¿sí? Y formar un único gobierno nacional, con participación de todos los sectores. Urquiza logra la victoria en la batalla de Caseros, no sin antes nutrir su ejército con fuerzas de Uruguay y fuerzas del Brasil, es decir, lo que fue la llamada Triple Alianza, para derrocar a Rosas, y toma el poder, se transforma en el dirigente político más importante del territorio. Pero va a estar enfrentado con Buenos Aires. El proyecto nacional de Urquiza se va a reducir a lo que fue la Confederación Argentina, que comienza a desarrollarse en 1854 formalmente con su presidencia, que dura hasta 1860, y en la que todas las provincias estaban unidas en un único territorio que tenía capital en Paraná, Entre Ríos, que es donde Urquiza tenía justamente su sede de gobierno, por ser gobernador justamente de esa provincia. En esa situación hay un ausente, y es Buenos Aires. Este periodo se va a caracterizar por las malas relaciones que hay entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque el 1 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional, que es la Constitución que todavía tenemos nosotros en vigencia, por supuesto con reformas que se fueron dando, y establece esa Constitución que la capital del país tenía que ser Buenos Aires. Por lo tanto, se tenía que federalizar, ¿sí?, la ciudad de Buenos Aires, y con ello se tenía que nacionalizar el puerto de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires por supuesto no lo acepta, porque Buenos Aires tenía como elemento de enriquecimiento justamente el puerto. Estamos en 1854 todavía discutiendo lo mismo que se discutía en 1810. Buenos Aires no largaba el puerto ni de casualidad. Por lo tanto, este va a ser el eje del conflicto. Ese ingreso del puerto, el impuesto aduanero del puerto, era el principal ingreso fiscal del territorio, y Buenos Aires se lo quedaba para sí mismo. Y ese es el origen de la gran diferencia económica y social que tiene justamente la ciudad de Buenos Aires con el resto de las jurisdicciones del país, ¿sí? Fueron muchísimos años en los que ese gobierno se nutrió de ingresos extraordinarios que eran muy superiores a todos los ingresos que podían tener las demás jurisdicciones del país. Bien, ¿qué pasa? La Confederación Argentina termina fracasando porque Buenos Aires, a pesar de no haber apoyado la Constitución, a pesar de no haber enviado diputados
al Congreso Constituyente de Santa Fe, nunca Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina, ¿sí? Y los pactos que en este sentido se pudieron hacer, por ejemplo el pacto de San José de Flores, fracasaron. Llegamos a la batalla de Pavón, 1861, ¿sí? En la que se enfrentan las fuerzas de la Confederación y las fuerzas de Buenos Aires. No hubo batalla. Urquiza y Mitre se reúnen en secreto antes de la batalla. Nadie sabe todavía qué se dijeron, sigue siendo uno de los misterios, solamente se especula qué es lo que pudieron haber conversado. Y cuando termina la reunión, Urquiza ordena la retirada de su ejército. Y queda Buenos Aires, Bartolomé Mitre, ¿sí? En ese momento comandante en jefe de las fuerzas porteñas, como la principal figura política del país, que va a gobernar el país a partir de 1862. Y para cerrar, vamos a la línea de tiempo que yo les pido también en el trabajo, que va de 1862 a 1880. ¿Qué destacamos ahí? Muy bien, destacamos las tres presidencias del periodo: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Como final de la línea de tiempo, destacamos el ascenso de Julio Argentino Roca al poder en 1880. ¿Qué otras cuestiones tenemos que destacar de ese periodo? Bueno, podemos ahondar en detalles, pero necesariamente tenemos que colocar en ese lugar la guerra contra el Paraguay, ¿sí? De 1865 a 1870, la conquista del desierto, ¿sí? En 1879, que termina de delinear el futuro agropecuario de la Argentina como productor exportador de materias primas, en el modelo agroexportador, ¿sí? Que con eso vamos en la próxima clase. Y, bueno, por el momento no demasiado más, aunque sí podíamos hacer mención a el asesinato de Urquiza, ¿sí? En 1870, a mano de sus propias fuerzas, traicionado por algunos de sus hombres, y también buscar justamente las persecuciones que el Ejército Nacional, ¿sí? hace contra los líderes federales de las provincias. Muy bien, esos serían los elementos a destacar en la última línea de tiempo que les pido. Muy bien, esto fue todo. Les pido que anoten las dudas, que las envíen, que las consulten, envíenlas por mail, trabajen con el Classroom. Vamos a trabajar en el Classroom con todo el material ahí, justamente en la aplicación, para tener todo concentrado en ese lugar, y las clases las vamos a ver por este medio. No se olviden de poner me gusta, y pongan me gusta una sola vez, por favor, así voy registrando las entradas que tiene el sitio de su parte. Y repito, consulten todas las dudas, que ahora que le agarré la mano a este mecanismo, vamos a tratar de aclararlas por este medio siempre. Estoy grabando en Pascuas, domingo de Pascua. Les mando un abrazo grande, que estén pasando unas felices Pascuas. Les mando un abrazo a ustedes y a todas sus familias, y a seguir cuidándose, a respetar la cuarentena, que es lo que nos está por lo menos alejando de esas cifras espantosas que estamos viendo a diario y que están sufriendo muchos países y muchas personas del mundo. Recemos por ellas, recemos por todos, y seamos responsables de nuestros actos. Respetemos la cuarentena, quedémonos en casa. Les mando un abrazo, cuídense.